Buenas tardes, hoy vamos a hacer un vídeo de hábitos, es algo que me piden muchísimo en la consulta psicológica y me parece muy interesante. Vamos a dar 7 tips para poder entrenar nuestros hábitos. Vamos con el primer tip. El primer tip que nos puede servir muy de ayuda es recuperemos el control. ¿Qué es esto de recuperemos el control? Recuperemos el control es coger las riendas de nuestra vida, y para coger las riendas de nuestra vida lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro tiene una ley muy importante que no nos podemos saltar a nivel neurobiológico. ¿Cuál es esta ley? Nuestro cerebro quiere gastar la mínima energía posible, es decir, pero vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué quiere gastar la mínima energía posible? Por si tenemos un gasto energético, un gasto de imprevisto, siempre nuestro cerebro quiere gastar lo mínimo. Claro, esto sí que tiene relevancia. ¿Por qué tiene relevancia? Porque entonces nuestro cerebro tiende a repetir, es decir, el 95% de los pensamientos que tenemos son los mismos que el día anterior y nuestros comportamientos y todo lo que hacemos. Cada vez que queremos introducir un nuevo hábito a nuestra rutina, nuestro cerebro va a hacer la resistencia, va a crear una resistencia al nuevo hábito por este principio. Por eso es muy importante entender que esto de repetir, nos va a costar muchísimo más establecer el hábito. Para entender mejor este principio vamos a imaginarnos un cohete. Cuando despega un cohete gasta el 80% de energía, es decir, el esfuerzo máximo lo hace al despegar y luego un 20% para orbitar, y ya no le cuesta nada orbitar. Pues ese sería el funcionamiento básico del hábito, es decir, las 3 primeras semanas nos va a costar muchísimo, será un esfuerzo sobrehumano, pero hay que ser inteligentes y pensar, es verdad, es la resistencia, pero en cuanto esas 3 semanas de empezar a hacer deporte, de empezar a hacer un TFG, un trabajo que necesitamos entregar para la universidad, o empezar a estudiar inglés, esas 3 primeras semanas que yo voy a intentar introducir este hábito en mi rutina, me va a costar muchísimo, voy a estar más cansada en el caso del deporte, o me va a doler más la cabeza de hacer tantas horas el TFG, pero en cuanto pasen las 3 semanas, eso va a ser reintroducido en mi rutina y entonces realmente ya está, ya no nos costará nada, ya formará parte de nuestro día a día, ¿vale? Por tanto, es muy importante entender este funcionamiento para que estemos preparados para esas 3 primeras semanas. La segunda clave está muy relacionada con la primera y es 21 días para establecer un hábito. ¿Qué es esto de los 21 días? Esto lo habremos oído a menudo en la publicidad o cuando vamos por la calle, en el típico panfleto que nos dan del gimnasio, ¿no? 21 días. Esto tiene una explicación neurobiológica, es decir, 3 semanas es lo que tarda en subir las nuevas neuronas a la zona del hipocampo. Cuando estudié la carrera universitaria hace muchos años, pues claro, no nos decían esto, al revés, decían que no se creaban neuronas nuevas y que el cerebro no era neuroplástico, pero hoy en día se sabe que sí. Las últimas investigaciones dicen que nacen hasta 1400 neuronas diarias que suben hasta el hipocampo. Esta migración a partir de células madre hasta la zona del hipocampo tarda 21 días, por eso dicen que tardamos 3 semanas en establecer esto. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es una zona de nuestro cerebro que está en la parte más antigua y se encarga del aprendizaje, es decir, cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma o aprendemos algo nuevo, aunque sea un deporte nuevo, todo esto tiene que estar introducido en nuestro cerebro, los movimientos o las cosas que tenemos que retener. De momento, que se sepa, solo hay 2 zonas que se creen neuronas nuevas. La primera es el tracto olfativo y la segunda es el hipocampo. Pero bueno, esto es una buena noticia porque para el tema de los hábitos es esencial. El tercer tip es muy importante y se llama el lenguaje sí importa. Esta parte la verdad es que me parece muy interesante porque lo que pensamos afecta a lo que hacemos y a lo que sentimos. Si yo estoy pensando que no puedo hacer algo, inmediatamente esto está limitando mi comportamiento. ¿Y qué ocurre? Imaginaros que yo voy a empezar a ir al gimnasio y tengo la mochila ahí, ¿no? Y llego de trabajar y digo, bueno, veo la mochila y hago, es que hoy estoy muy cansada, no sé si voy a rendir en el gimnasio. Bueno, mira, claro, y la primera palabra que suele haber, esa resistencia que estamos hablando, ¿no? Como al cerebro le cuesta mucho esfuerzo, aparece la típica frase de no puedo, ¿no? Entonces, no puedo. Vi una entrevista una vez de una mujer norteamericana que, bueno, la verdad es que estaba sufriendo malos tratos por parte de su marido, que era alcohólico, y entonces ella explicó su historia en una entrevista y decía que ella pues no quería salir de esa situación pero no podía, ¿no? Y expresaba estas palabras justo, ¿no? Decía, estaba en el sofá de mi casa un día y yo, bueno, pues la verdad es que mi marido se había portado muy mal ese día, ¿no? Yo había dejado el trabajo, al final estaba sola y entonces estaba sentada en mi sofá y dije, ostras, que tengo que dejar esta situación, tengo que encontrar un trabajo, tengo que irme de aquí, tengo que dejar a mi marido,
pero entonces le saltaba esa famosa resistencia, ¿no? Porque es lo que hemos dicho, que resiste aunque realmente no nos convenga quedarnos en el sofá o quedarnos en la misma situación. Y entonces pues la mujer le vino la palabra, pero no puedo. Tuvo un momento de lucidez y entonces empezó a decir, espera, ¿realmente no puedo? Yo no tengo piernas para coger y andar, no tengo manos para hacer una maleta y abrir la puerta y salir. No, poder sí puedo, a lo mejor es que no quiero. Esto es muy importante, porque en cuanto vemos esto de a lo mejor no quiero, decimos, espera, ¿realmente no queremos? ¿Realmente no queremos sentirnos bien a partir de la tercera semana? ¿Realmente no queremos pues sacarnos una carrera universitaria y acabarla por el TFG? ¿Realmente no queremos dejar a una pareja que nos está haciendo daño? Claro, entonces sí queremos, y si sabemos el funcionamiento y sabemos que al principio nos va a costar muchísimo más, pero luego va a ser mucho más fácil, evidentemente sí hacemos ese esfuerzo porque sí podemos hacerlo, ¿vale? Entonces el lenguaje es muy importante porque si no nos está limitando ya nuestras acciones futuras. Vamos a el cuarto tip. El cuarto tip es importantísimo también y es la técnica del hazlo ya. La técnica del hazlo ya la utilizo mucho en consulta porque a menudo detrás de los malos hábitos o cuando queremos introducir un nuevo hábito y no podemos, como estamos diciendo con este lenguaje de no podemos, habitualmente hacemos una cosa que es procrastinar. La procrastinación es el apartar y postergar y posponer hasta la eternidad, ¿no? Ya lo haré, bueno, mañana empiezo, ¿no? Es lo típico. Procrastinar es muy peligroso porque hay dos cosas que ocurren cuando procrastinamos que son negativas, dos efectos negativos. Vamos con el primer efecto. El primer efecto es que cuando nosotros postergamos o posponemos, claro, en realidad no lo estamos haciendo. Entonces se reduce nuestra autoestima porque cada vez que postergamos estamos acumulando una experiencia de que no hemos conseguido eso que queríamos hacer. Es decir, lo que hacemos es acumular experiencias negativas alrededor de eso. Y conforme pase más tiempo, más días que yo postergo, más acumulo y muy pasado, más dice que no he sido capaz. Al final eso lo que hace es que yo reduzco mis capacidades o pienso que yo tengo menos capacidades para hacer aquello que yo voy a empezar nuevo, ¿no? Porque como tantas veces no he podido hacerlo, pienso que no puedo hacerlo. El segundo efecto que ocurre es que estoy poniéndome objetivos demasiado elevados. Hay un perfeccionismo de base en la procrastinación y eso me pasó a mí con mi libro. Es decir, yo lo que me pasaba es que tenía miedo a hacerlo mal y quería hacerlo perfecto. Entonces, claro, cuando me iba a poner a escribir el libro, yo postergué, ¿no? Hasta un año llegué a postergar, ¿no? Todas las noches. Hoy estoy muy cansada. Hoy no estoy inspirada, no voy a poder escribir nada de provecho. Claro, es que hoy con esta mente que tengo hoy tan espesa, bueno, voy a empezar a escribir y no se me va a entender. Entonces, todas eran excusas, pero es que aparte el fondo real era el perfeccionismo, el miedo a hacerlo mal. Pero claro, me ponía un objetivo muy elevado. Entonces nuestro cerebro, como hemos dicho antes, no solo se resiste a hacer algo diferente, sino encima, si le estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es algo muy elevado y muy perfecto, tiene que gastar tanta energía que la resistencia va a ser 3 veces más. Por tanto, muy importante reducir el objetivo y además entender que fallar es normal, es parte del proceso. Yo si quiero aprender inglés, no voy a aprender inglés y hablar perfectamente inglés desde el primer día. Si pretendo hacerlo así, lo que haré es evitarlo y nunca hablaré inglés. Hubo un escritor que yo vi de ejemplo para poder hacerlo de la técnica del hazlo ya, que él decía que todas las noches se ponía a escribir su libro, 10 minutos, media hora, lo que fuera, o leerlo del día anterior, pero hacía algo todos los días. Decía, aunque no podáis aprovechar el 100%, da igual. Pues es lo que tenéis que hacer con el TFG, por ejemplo, con el trabajo final de curso, lo que sea, es decir, no, me pongo todas las noches 10 minutos a buscar información, a tal. Un día, vale, aprovecharéis un 20%, otro día aprovecharéis un 50%, otro día aprovecharéis un 80%, pero al cabo de 3 meses yo ya tenía medio libro escrito, sin darme cuenta prácticamente. Por último, me gustaría decir también que también cuando postergamos también estamos imaginando más fallos y más situaciones imaginarias negativas que van a ocurrir que ni siquiera están pasando, y hasta que no lo hagamos no vamos a saber qué problemas vamos a tener. Por tanto, el hazlo ya además nos da información de qué problemas vamos a tener y qué cosas vamos a tener que resolver, cosa que si nos quedamos en el antes, claro, la procrastinación es el enemigo del éxito, os lo tenéis que grabar aquí,
porque si no lo hago no hay éxito, ni fallo, ni nada, no hay nada. Vamos al quinto tip. El quinto tip es bastante interesante y se llama barrera invisible. ¿Qué es esto de la barrera invisible? Esto es un nombre de cosecha propia, pero me parece bastante interesante porque el nombre lo dice, es como una especie de límite que yo tengo, barrera invisible que yo tengo y pienso que algo no se puede hacer o porque yo no lo he hecho nunca o porque no se ha hecho nunca. Y os voy a explicar un caso muy práctico a nivel de atletismo. ¿Por qué explico siempre en los vídeos y en todo lo que digo a nivel teórico siempre algún ejemplo? Para que la memoria a corto plazo se pase a largo plazo. Nosotros para retener algo a largo plazo lo tenemos que ver de forma práctica o en ejemplos o en la vida diaria para que nuestra memoria funcione mejor. Por tanto, vamos a utilizar esto de la memoria. Vamos a utilizar un caso que hubo de la milla en 1954. En 1954 se corría la milla. Y hubo un gran corredor que se llamaba John Landy, que era el mejor del mundo y tenía la marca 4:02 de la milla. Y vosotros diréis, vale, 4:02. Le hicieron una entrevista a los periodistas y le preguntaron, oye, señor Landy, ¿va a bajar usted de 4 minutos en el próximo mundial o en la próxima carrera? Y él decía, ¿qué va? No se puede bajar menos de 4 minutos. Decía, es que el ser humano no es posible, nadie lo ha conseguido antes y esto, aunque sean pocos segundos, el humano tiene un límite, ¿no? Entonces dijo que no se podía bajar de 4 minutos. Pero en otro lugar del mundo, Roger Bannister, que era un hombre británico, un atleta británico, su entrenador creía que sí podría bajar de 4 minutos y entonces, claro, rompió esa barrera mental, ¿no? Le dijo que claro que era posible bajar de 4 minutos. Entonces, aunque era de menor categoría que John Landy, acabó bajando de 4 minutos en mayo de 1954. En mayo lo que hizo este hombre fue una marca de 3:59.4. Entonces, claro, John Landy en cuanto vio esto dijo, ¡ah! Se ha bajado de 4 minutos. Entonces, unos días después, tan solo unos días después, John Landy hizo nuevo récord e hizo 3:58. Y estaréis diciendo, pero bueno, ¿no decía que no se podía bajar de 4 minutos? Claro, era una barrera invisible. Lo que ocurría es que John Landy, cuando estaba corriendo, claro, él llegaba a un punto que sabía que ya no podía dar más, entonces ya no hacía el esfuerzo extra. Pero ahora que sabía que sí se podía, lo que hacía era hacer el esfuerzo extra que tenía que hacer, entonces hacía el último esfuerzo y conseguía bajar de los 4 minutos porque creía que era posible. Entonces el cerebro no se plantaba ahí, sino sabía que haciendo un esfuerzo más podría conseguirlo. Por tanto, pensar en si tenéis alguna barrera invisible y si realmente es una barrera invisible, otras personas lo han hecho, entonces significa que sí se puede hacer. Vamos al sexto tip que me parece muy interesante y también está relacionado en el tema del deporte, que se llama el segundo aliento. El segundo aliento también me parece una técnica muy buena que yo la utilizo muchísimo en la consulta. El segundo aliento es cuando, os lo voy a poner también un ejemplo de deporte, los atletas que vean esto me entenderán porque se utiliza muchísimo en deporte el segundo aliento, es cuando estás en medio de una carrera y no puedes más y te entra el bajón físico, mental, bueno, no puedo con esto, madre mía, pero como me he metido aquí, sí, entonces no puedes, no dices no voy a poder acabar la carrera, pero no sabes cómo. Mentalmente dices, espera, si yo esta carrera la he corrido antes o yo esto ya lo he hecho antes, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo. Entonces, al final el cansancio y muchísimas cosas son mentales, es decir, nuestro cerebro es el jefe de todo. Entonces, cuando nos cuestionamos esto y sabemos que existe el segundo aliento, decimos, espera, claro que puedo. ¿Cómo no voy a poder? Si yo he corrido esto antes, claro que puedo. El cansancio es algo mental y no voy a estar pensando en si estoy cansada. Mira, hay otra persona a mi lado que está corriendo y él puede, pues yo puedo. Al hacer este movimiento de pensamientos, el cuerpo, no sabes cómo, ya no estás cansado. Es increíble, es como una segunda oportunidad que te da la mente y el cuerpo y entonces pasas ese bache y acabas la carrera. Vale, pues cuando estéis estudiando por la noche, cuando estéis en alguna situación que digáis, yo no puedo, mira, son las 2 de la mañana, mañana tengo el examen, madre mía, y es que me faltan estos temas, pero es que no puedo, tengo un sueño horrible. Decir, espera, la psicóloga aquella que vi dijo que hay una cosa que se llama segundo aliento. Voy a utilizar mi segundo aliento. Entonces os levantáis, os tomáis un café y volvéis y decís, esto es mental. ¿Cómo que no puedo? Claro que puedo. Yo voy a poder aprenderme esto, voy a escribir, voy a levantarme, voy a decirlo en voz alta y voy a seguir estudiando. Y entonces veréis cómo existe lo que llamamos el segundo aliento y se os pasa todo el cansancio. Vamos al último tip. El último tip, porque sea el último no significa que sea el menos importante, y se llama el poder de las mini decisiones.
Bueno, esto me parece brutal. Lo que ocurre es que nuestra mente, nuestro cerebro está acostumbrado a pensar a corto plazo, necesita tener resultados inmediatos. Le cuesta muchísimo tomar pequeñas decisiones porque piensa que como son grandes logros tenemos que hacer grandes acciones. No, tenemos que lograrlo haciendo pequeñas decisiones, las mini decisiones. Entonces os voy a explicar un ejemplo. Por ejemplo, un barco, si movéis un grado, solo un grado, el timón, pues resulta que acabamos en otro punto completamente distinto y solo hemos movido un grado. Lo que ocurre a nivel neurobiológico, no existen los cambios súbitos o radicales, igual que en el cuerpo existen los cambios súbitos o radicales, en el cuerpo no existen. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y voy un día, se va a poner el músculo así, es imposible. Entonces a nivel mental es lo mismo, yo no voy a aprender un idioma en un día. Por tanto, si yo quiero hacer un entrenamiento mental o un hábito, también tengo que entender que las mini decisiones son importantísimas. Es inteligencia, significa que para conseguir grandes cosas tengo que hacer pequeñas acciones todos los días, y como estas pequeñas acciones se van acumulando, al final consigo grandes cambios. Entonces, os voy a poner un ejemplo final para que lo veáis de forma más práctica, las mini decisiones, que es La fuga de Alcatraz. La fuga de Alcatraz es una película de Clint Eastwood que, bueno, pues la verdad es que es un caso real de 3 personas que se escaparon de una de las cárceles en esos momentos que nadie se había escapado en todo el mundo, que era Alcatraz, que está en Estados Unidos, en San Francisco, y está en una isla, ¿vale? Entonces, bueno, pues estaban estos presos ahí y resulta que uno de los presos se dio cuenta de que había humedad en la isla y que las celdas tenían una zona con humedad, ¿no? Entonces lo que cogió es que hizo un túnel, y vosotros diréis, ya, ¿y cómo hizo el túnel? Con una cuchara. Ya os estaréis flipando y diréis, espera, que hizo un túnel con una cuchara. Sí, hizo el túnel con una cuchara. ¿Por qué? Porque esa persona pensó a largo plazo y dijo, bueno, es verdad que con una cuchara voy a sacar un cachillo así, pero con tiempo, y esta gente tenía tiempo, tenían cadena perpetua, tenían muchísimos años. ¿Qué hicieron? Evidentemente pensaron de forma inteligente y vieron que los pequeños cambios hacen cambios gigantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos 7 tips os puedan ayudar para entrenar el tema de los hábitos y hasta un nuevo vídeo.